Ya tenemos listo el enlace, vámonos directo hasta otro estado de la República, porque el día 7 de junio fue el Día de la Libertad de Expresión, que hoy justo, este año 2026, la libertad de expresión está pasando por situaciones complicadas. Pudimos ver una grabación, es impresionante esto que pasa en México, y no sé si solo pasa en México, pero vimos esta grabación donde sustraían a una persona, bueno, no se ve que se la lleven, pero sus familiares eso narraron, de que fueron a su casa, ¡zas!, la sacaron y se la llevaron. Esto es impresionante, y uno no se acaba de sorprender de tantas cosas que ve en agravio de quienes ejercen el periodismo, y relevante es alrededor de esta fecha 7 de junio. Por ello queremos platicar esta mañana con Jesús Lemus Barajas. Él es periodista, escritor, ha sufrido una experiencia terrible justo por ejercer su libertad de expresión, y bueno, queremos intercambiar puntos de vista a estas alturas del año con lo que se está viviendo en nuestro país. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Evaristo? Qué gusto saludarte. Buenos días. Siempre un placer estar contigo. Igualmente, compañero, siempre oportuno hablar de estos temas que, bueno, en lugar de que decrezca la amenaza para el periodismo en México, pues es al contrario, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú lo que está pasando? Bueno, sin duda alguna, México no han cambiado las condiciones para ejercer el periodismo. En México, hacer periodismo, tú lo sabes, Evaristo, lo saben los amigos allá de Jojutla, por supuesto, hacer periodismo es un deporte extremo que a veces conlleva jugarse la vida. Y todo en aras, pues, de servirle a la gente para que la gente tenga la información, la noticia de primera mano. Entonces, no han cambiado las cosas en México, ha habido cambios de gobierno, ha habido regímenes, se van, llegan partidos, llegan nuevos partidos, quien sea, pero no han cambiado las circunstancias en México de riesgo para el periodismo por una sola razón, Evaristo, porque en México no se ha disociado el poder político del poder criminal. Y eso es justamente lo que ocasiona que muchos periodistas, al ejercer su labor informativa, que lesionan a lo mejor la imagen de funcionarios corruptos que son así expuestos, pues estos funcionarios están aliados con el narcotráfico, con el crimen organizado, y son estas células delictivas las que vienen a atentar contra los periodistas. Sin embargo, creo, mi querido Evaristo, que es preciso hacer una reflexión muy puntual en este sentido para señalar que hoy, a diferencia de otros gobiernos, no se está atentando contra los periodistas, se está atentando contra el periodismo. Mira, antes en los gobiernos del PAN y del PRI se mataba, se perseguía con mayor insistencia a los periodistas, se les acosaba, se les desterraba prácticamente, se les amenazaba de muerte, se les desaparecía y se les asesinaba simplemente. ¿Por qué? Porque el periodista era incómodo, pero este régimen que actualmente mantiene la administración pública del país, el de la Cuarta Transformación, ha sido más perverso. Ya no persigue periodistas porque saben que si matas a un periodista, brotan otros 5 periodistas y es cosa de nunca acabar. Hoy realmente este régimen está atentando contra el periodismo. Quieren matar al periodismo, ya no al periodista, no les interesa el periodista. Por eso vemos que las cifras han ido a la baja, pero las agresiones al periodismo siguen siendo todavía cada vez más graves porque quieren limitar la participación del periodismo en la vida pública. Y esto es lo que tenemos que comenzar a revisar a partir del día de ahora. Eso que estás diciendo es sumamente relevante, es un foco ya amarillo que ya está subiendo de intensidad sobre todo por la información, por lo que es necesario el periodismo, y esto lo obstaculiza, lo debilita, lo saca de su función, y quienes pues ejercemos esto y lo hacemos con la intención justo de reflejar lo que pasa en la sociedad, de ayudar a la gente a tomar decisiones, pues sí, como dices, es el momento pues de agruparnos y reflexionar sobre este asunto. Pero ¿cómo estás viendo el tema de que desde aquel 7 de junio de 1951 que se declara pues el Día de la Libertad de Expresión en México por el presidente Miguel Alemán, pues que iban los gobiernos
a la mano, casi de la par con las editoriales, los periódicos, y que ahora después, en estos últimos años que se ha dado un giro con las redes sociales, ese periodismo que se busca, que se necesita para beneficiar a la gente que comprenda lo que está pasando, pues ahora también se está aliando al gobierno. O sea, como que ahora este tema de las redes sociales, que deberían usarse justo para hacer este tipo de denuncias, están sirviendo para que muchos influencers y muchas personas que se dedican a esto puedan aliarse, puedan obtener un ingreso económico a través de esto, dejando a la gente pues sin periodistas y sin medios serios. Fíjate que tocas un gran punto, mi querido Evaristo. Justamente, mira qué tan hermoso y qué tan magnánimo es el propio periodismo, que permite que cualquiera que quiera ejercerlo se pueda incrustar. Por eso hoy tenemos una fauna informativa de todos los niveles, querido Evaristo. Hoy en el periodismo, todo mundo nos decimos periodistas, pero hay que ver cuántos en realidad son periodistas, porque la clasificación de periodista es aquella persona que se dedica y que tiene su modus vivendi, su modus operandi en la búsqueda de información, preparación de la información y por supuesto presentación de una información que alguien quiere que no se publique. Esa es la definición básica del periodismo. Sin embargo, hay que recordar que dentro de este gremio informativo, pues hay también reporteros, los que hacen solamente reportes, los que reportan los eventos oficiales, los baches, el árbol caído, el accidente, son reporteros. Y hay que también establecer una cosa bien básica, que en este medio también hay comunicadores, lectores de noticias, los opinadores, los que no hacen otra cosa más que repetir tu trabajo y mi trabajo de información que nos costó trabajo investigarlo, lo sacamos a la luz pública, y hay gente que solamente se dedica nada más a repetir esa información. Los que son comunicadores, los que son difusores nada más de noticias, los que son lectores de noticias, son los que han invadido hoy las redes sociales. Hoy, gran parte de las redes sociales, que las redes sociales hay que decirlo, no son para hacer periodismo, sirven como auxiliares para difundir plataformas informativas, contenidos informativos, pero las redes sociales no son para hacer periodismo. Es más, la gente no debería estar informándose en el TikTok, como lo hacen hoy muchos. Hoy mucha gente se informa en el Facebook. No tiene ninguna rigurosidad técnica. Por supuesto, el trabajo periodístico que se presenta a veces en esas plataformas, que debe de llevar otras características técnicas. Pero aquí el problema grave que tenemos, Evaristo, creo que es el hecho de que haya mucha gente que sin conocimiento del ejercicio periodístico, sea un conocimiento académico o sea un conocimiento empírico, pero a final de cuentas, sin conocimiento, están metiéndose a las redes sociales como si fueran periodistas y se hacen pasar como periodistas solamente para aplaudirle a un régimen en turno, porque encontraron un modus vivendi bastante jugoso, donde cobran bastantes cantidades económicas a los poderes políticos en turno para difundir ideas, para hacer propaganda. Esa no es la función del periodismo. El periodismo difunde información que sirve para fortalecer la democracia mediante el señalamiento y el cuestionamiento de las autoridades. Esa es la función del periodismo. El periodismo no es para aplaudir en las conferencias mañaneras, ni es para aplaudir a regímenes, ni es tampoco para formar parte de esa nueva ola que hoy tanto daño le hace al periodismo, querido Evaristo, como la que llaman el periodismo militante. El periodismo no milita, los periodistas no militan con nada. Lo único que están cerca es con la verdad y con el compromiso social. Y eso es justamente lo que ha causado tantos problemas hoy en México, que gran parte del trabajo periodístico que se dice hacer en el país, en realidad son opiniones de unos cuantos opinadores que están en redes sociales y que no publican, no escriben, no tienen conservas comunicacionales, no hacen programas de radio, no hacen programas de televisión, no escriben en periódicos, ni en revistas, ni en páginas web, ni en libros. Y esos se dicen periodistas porque dejan su opinión al aire sin ningún tipo de conserva comunicacional en la que evidentemente la gente pues no alcanza a tener una información correcta. Hoy el periodismo, querido Evaristo, creo que está siendo, sí, sumamente amenazado por malas prácticas, pero ni siquiera son malas prácticas de los periodistas, son malas prácticas del Estado que le conviene de esa forma debilitar a un gremio que por su rectitud y por su honestidad en el trabajo
a final de cuentas representa un riesgo cuando el régimen se basa en la mentira y en la corrupción, en la falta de rendición de cuentas. Por eso hoy el periodismo en México les estorba tanto al poder, porque es la única alternativa que tiene la sociedad para enterarse de las porquerías que hacen los gobernantes. Y hablo de todos los partidos, ¿eh? No hablo de ningún partido en particular. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en México, que no tenemos los periodistas ni siquiera la forma de regularnos nosotros mismos. Lo único a lo que apelamos es tener buena audiencia, que la gente sepa quiénes sí son periodistas, qué información sí deben de consumir con plena certeza de que no está tergiversada la realidad informativa por el dinero o por los intereses políticos. Correcto, Jesús. Ahora, el gobierno está obligado a garantizar la libertad de expresión y se entiende pues que el gobierno difunda sus actividades a través pues de los medios de comunicación, pero hemos notado, no sé qué hayas visto tú, que en esta difusión pues ya es indiscriminada, ya no observan los gobiernos a quién le dan la publicidad o a quién contratan para difundir sus actividades. Eso ha hecho que proliferen mucho, ¿no? O sea, antes veíamos que los gobiernos pues por miedo a que no publicaran sus cosas, pues bueno, hacían estos convenios, estos contratos, pero ahora ni siquiera se fijan y así como dices, pueden contratar a alguien que no tiene perfil, no está preparado o simplemente quita incluso un lugar a los verdaderos periodistas. ¿Consideras que también desde el gobierno hay una, llamémosle, no sé, ignorancia, falta de cuidado en saber qué tipo de medios se está fomentando? No creo que sea ignorancia, querido Evaristo. Yo creo que el gobierno, el Estado, si me lo permites manejar el término para como un sinónimo de gobierno, creo que el Estado es el que lo hace siempre perverso. Sí sabe. El Estado sabe todo. El Estado sabe quién se mueve y quién no se mueve. Y el Estado sabe quién es periodista y quién no es periodista. Sabe, ahora sí que, como dicen, de qué lado masca la iguana, querido Evaristo. Entonces, lo que hacen el Estado, sabiendo perfectamente quién es quién en el mundo de la información, pues no van a alentar, por supuesto, a aquellos periodistas críticos, a aquellos medios informativos feroces con la realidad, porque les significa la propia muerte del Estado. Por eso utilizan los presupuestos de las comunicaciones sociales de todas las dependencias como una forma de regular a la prensa, como una forma de recompensa al que aplaude y una forma de castigo para el que denuncia. Por eso los presupuestos de las comunicaciones sociales del gobierno siempre se destinan a periodistas afines. No se destinan, como es la naturaleza de ese recurso, para que se difunda indiscriminadamente la acción del gobierno en materias de trabajo social. Se destinan esos recursos para pagar complicidades, para pagar aplausos y para pagar, por supuesto, el buen comportamiento de una prensa domesticada que no se atreva nunca a cuestionar al poder y que en esos términos, pues nunca tener una prensa que pueda exhibir a un gobernante. Por eso, hoy vemos que los dineros que salen de comunicación social, pues van a dar a las manos de aquellos medios, deja tú que estén o no capacitados para dar información, medios que se alejan del principio básico de informar a la población para servirle a un régimen. Ese no es el origen y la función de un periodismo. El periodismo debe de cuestionar al poder y debe de servir a la gente mediante información, porque con información certera ayuda a que la gente o la audiencia, como la queramos llamar, se vaya formando su propia opinión pública de las cosas que pasan. Somos los creadores de opinión en la población. Si un medio es crítico al gobierno, genera en la población un cuestionamiento permanente y eso, por supuesto, al gobierno no le ayuda en nada. Por eso utilizan los presupuestos de comunicación social, pues para castigar, para dejarnos fuera a aquellos medios incómodos para el gobierno, porque por supuesto no le van a pagar, como han dicho muchos gobernantes, para que les peguen, ¿sí? Entonces ellos prefieren pagar para que les aplaudan. Y por eso, mi querido Evaristo, los periodistas que estamos en la honestidad, en la rectitud del ejercicio periodístico, pues tenemos que estar ciertos y sabiendo de que nunca vamos a recibir parte de ese jugoso pastel, que en otras partes también le llaman el gran chayote.
Es muy cierto, lo vemos, lo vivimos. Y aquí entraría en juego, Jesús, yo diría, el que recibe la información, el lector, el consumidor de redes sociales. Ahí también como que la ciudadanía no está respaldando a los medios, ¿no? Se va más por el sensacionalismo, el morbo, y no advierte lo que es verdaderamente importante, y no advierte cuando lo quieren manipular. O si lo hace, ¿tú qué opinas de eso? Mira, hoy las audiencias, Evaristo, están viviendo un momento bastante interesante. Claro, formadas justamente por las redes sociales, hoy las audiencias prefieren sentir que pensar. Entonces, cuando hay una información importante que se vierte por parte de medios o de periodistas, pero que se confronta con el sentir de la audiencia en automático la rechaza, no analiza la información. Hoy las audiencias, simplemente por el hecho de que algo no empata con su forma de ver las cosas en la vida, su forma de sentir esta realidad, inmediatamente ni siquiera la cuestionan, la desechan simplemente, no la absorben, no la analizan, no la revisan. Hoy las audiencias prefieren, prefieren más sentir que pensar. Por eso, cuando el periodista les pone una información frente a sus ojos que no empata con su sentir, automáticamente esa información está mal, y por supuesto que de entrada se descalifica la posición del periodista. De entrada, antes de leer la información, no más por el hecho de que no empata con el sentimiento, dejan de lado la información. Y ese es un tema bastante interesante que tendríamos que revisar, porque en México los propios medios también somos producto de esa mala audiencia que a veces tenemos, porque no hemos sido capaces de ir fomentando la idea de el debate, de la información, del contraste informativo, de la ampliación de criterios sobre una información. Y pues también la gente se ha acostumbrado solamente a sentir en lugar de pensar, y eso de sentir en lugar de pensar ha sido un nicho muy importante que lo han utilizado muchos gobernantes. Hoy para muchos en el gobierno les garantiza y les reditúa más control político el hecho de una audiencia sentimentalista que se le inflama el pecho con un discurso nacionalista, a una audiencia inteligente que podría cuestionar que narcotráfico y nacionalismo pues no es lo mismo. Entonces, ese tipo de ideas, ese tipo de audiencias es justamente lo que hoy tenemos en México, y que los periodistas tenemos que batallar todos los días, porque al hacer nuestra información, pues no nada más nos enfrentamos a un rechazo generalizado de aquellas audiencias que prefieren sentir, sino que también nos enfrentamos a una situación de agresión verbal. ¿Cuántas veces, mi querido Evaristo, no nos han mentado la madre, nomás porque lo que estás informando no empata con lo que aquel quiere sentir? Entonces, esa falta esa ignorancia en las audiencias es también parte de lo que ha llevado a este gremio, a este extremo de riesgo en el que estamos, porque a veces la propia audiencia se convierte en un riesgo de seguridad para los periodistas. Si tuviéramos, y con esto quiero ir cerrando, si tuviéramos, por supuesto, una audiencia más inteligente, habría más apertura a más investigaciones, habría más apertura, por supuesto, habría más respaldo, mi querido Evaristo, habría gente que consumiera medios, porque hoy tenemos una audiencia en la que prácticamente te piden todo y no te dan nada. Te piden que te arriesgues, que te juegues la vida, y que vayas y que investigues y que busques y que presentes la información y las pruebas. ¿A cambio de qué? Ni siquiera a veces un like te le dan a la transmisión en las redes sociales, ni siquiera a veces consumen tu programa, ni siquiera leen tus artículos en reportajes como entrevistas o lo que fue el contenido que sea. Ni siquiera la gente lo lee. La gente no compra revistas, no compra periódicos, compra muy pocos libros, entra muy poco a la televisión o a la radio. Y a final de cuentas, ¿de qué vive el periodista? Que es la gran pregunta, querido Evaristo. El periodista tiene que vivir, pues, malbaratando su trabajo, sus reportajes. Tú lo sabes. Hoy hay periodistas que por una nota diaria reciben 70 pesos al día y se las ven en la orilla para vivir con 70 pesos al día. O sea, haces 3 notas, son de 200 pesos el día cuando te va bien. ¿Quién vive con esa cantidad? Y la audiencia es exigente, pero no da nada, José, mi querido Evaristo, no da nada,
Y esto, por supuesto, que se tiene que llegar a un punto en el que el periodista también diga, espérame, mi periodismo no es tampoco para todos. Entonces, estamos en una grave encrucijada porque tenemos una muy mala audiencia, querido Evaristo. Sin duda, y eso que dicen nos pasa aquí muy seguido, nos dicen vayan a ver esto, investiguen, bueno, y no aporta nada el denunciante ni el ciudadano, ¿no? Creen que el periodista está para hacer todo eso de la nada, ¿no? Y eso es que comentas, pues es muy importante porque pues lo vivimos diario, ¿no? Y como dices, cuando no le gusta lo que dices, ya te pone del lado de los vendidos. Así desafortunadamente es nuestra sociedad con la que también hay que trabajar. Y por último, dijeras tú para ir cerrando, vamos ahora a la responsabilidad de los periodistas, los verdaderos periodistas. ¿Qué tanto, Jesús, crees que hoy estén cayendo en alguna tentación, como dices, por rescatar audiencia, por tal vez ser los primeros, por mantener un estatus? ¿Crees que aún los verdaderos periodistas, con esta era de la inmediatez, las redes y todo lo que ha estado cambiando en la manera de comunicar, también caigan en algún tipo de situaciones indeseables? Por supuesto que sí, hay muchas tentaciones en el periodismo, querido Evaristo. El tema principal, pues está justamente los presupuestos económicos, la tentación de, a cambio de tu línea editorial, de tu forma de hacer periodismo, te doy un convenio, pero bueno y jugoso. Entonces, es una gran tentación. Y hay tentaciones, sobre todo en las redes sociales, donde muchos periodistas afamados, serios, inteligentes, están cayendo en la tentación de trabajar mejor para el algoritmo, para que su transmisión se vea más, en lugar de trabajar para la audiencia, que le llegue información correcta a la gente. Y muchos se inventan el dato, se vuelan historias, pues se hacen también chaquetas mentales, querido Evaristo. Entonces, sí estamos cayendo y caemos, y los periodistas noveles también están cayendo en la tentación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, recordemos que no es más que un sistema rápido para plagiar información que ya está en la red. Y hay muchos periodistas, incluso periodistas ya serios, que llegan a hacer trabajos de información fincados en las redes, no en las redes, perdón, en la inteligencia artificial. Y el reportaje que antes costaba trabajo pensarlo, establecer sus partes de lo que es un trabajo informativo, un artículo bien cimentado, pues hoy nada más se lo piden a la inteligencia artificial y le metes 2, 3 datos, quiero que me hagas un reportaje de este tema, así, 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 y la avienta, pero a destajo la máquina. Entonces, eso, la inteligencia artificial es un gran riesgo que puede llevar a muchos periodistas al fracaso, sean periodistas ya serios o con sentido crítico o periodistas noveles. Aunque también hay que decir una cosa, que si eres periodista serio, si eres periodista comprometido con la información, nunca te vas a acercar a la inteligencia artificial para pedirle que te haga un reportaje o para pedirle que te haga un texto, un libro, ¿sí? Entonces, esa es una parte fundamental. Pero hay otras tentaciones, Evaristo, que se dan casi en forma natural y que aquí está, qué tan cuestionable es o no. Por ejemplo, un periodista que trabaja para un medio donde hay una precarización increíble del trabajo informativo y un periodista que está trabajando las 8 horas del día y que le piden que haga un video, que haga podcast, que haga fotografía, que entreviste, o sea, y que se ponga a redactar y que entregue el reportaje y por eso le recibe al día 250 pesos, pues con eso no alcanza para mantenerse en la vida y entonces se ve en la tentación de recibir los estímulos económicos que la mayoría de las veces nomás es cuestión de pedirlos en las direcciones de comunicación social. Entonces, eso también está en grave riesgo. La precariedad en la que se encuentra el periodismo es una de las causas que pueden empujar a que muchos periodistas, aunque no quieran, se ven en la obligación, en la necesidad de recibir el estímulo económico que dan los diputados, los presidentes municipales, diputados locales, etcétera. Hay muchos riesgos en el periodismo, Evaristo, pero creo que debemos siempre de ver y tener como luz guía en este universo de información solamente el de tener que descubrir lo que alguien no quiere que se descubra.
Correcto, y nos quedamos con ese ánimo, Jesús, con esa intención de no parar, quienes estamos en esto, pues seguir hasta donde se pueda, ¿no? Porque tal como lo dices, la precariedad abunda aquí para quien queremos hacer bien las cosas. Recordemos al dirigente del PRI, ¿no? Que dijo a los periodistas, hay que matarlos, pero de hambre. No De hay que hambre, darles dijo el cabrón. convenios, no hay que darles publicidad, no hay que darles nada y que se extingan. Eso es lo que quiere el poder, pero no lo van a lograr. Gracias por estas reflexiones, Jesús. A ver qué día vienes por acá para que platiquemos en vivo de estos temas tan interesantes para compartir con nuestra audiencia, que vayamos cambiando, que la sociedad se involucre más también en un buen periodismo, que lo exija, pero también que lo sostenga. Gracias, Jesús. Te mandan un saludo. Dice, saludos a mi querido Lemus. Qué bueno que estás en Cadena Sur para que te sigan y nos vayamos despabilando, dice Laura Gabriela Luna. También Mochicuani dice, esta entrevista debe ser fuente de consulta. Felicidades al equipo de Cadena Sur y felicidades al amigo Jesús Lemus. Bueno, pues quedamos comprometidos, este tema no se ha agotado, hay muchas cosas más que comentar, pero en ocasión del Día de la Libertad de Expresión consideramos necesario e importante seguirlo refrescando. Muchas gracias, Jesús, que tengas un excelente día. Gracias, buenos días, hasta luego.